fue algo que me hizo despertar un poco la conciencia. Un día en que cité al imán de la mezquita para hacerle una serie de preguntas que me interesaban. El Islam te obliga a buscar el conocimiento, ¿no? El Corán te dice que busques la sabiduría, conocimiento, que te informes. Entonces quedé con un chico traductor para que le pudiese hacer llegar las preguntas que tenía el imán, ¿no? Era la mezquita a la que yo siempre iba a rezar. Iba a rezar los 5 rezos al día. El Fajr, el Dhuhr, el Asr, el Maghrib y el Isha. Prácticamente hacía todos los rezos al día allí. El de por la mañana habían 3 o 4 gatos. La gente no va al rezo de la mañana. Es una cosa que es muy meritoria dentro del Islam, según la tradición, pero la gente no se levanta para ir a la mezquita por la mañana. Muy poca gente lo hace. Entonces me voy para allá, yo iba con mi barba que me llegaba hasta la mitad del pecho, mi shilaba blanca, y yo siempre iba así, o sea, en el trabajo, en cualquier sitio, siempre llevaba mi ropa de musulmán. Iba rodeado siempre de 4 o 5 árabes y nada, uno iba con su bigote, el otro con su perilla, el otro bien afeitadito, ¿sabes? O sea, el español, sunni, el único que iba como un musulmán, como dice la tradición. Y el resto iban como españoles, ¿no? Es también algo curioso que siendo algo que se establece dentro de la tradición, los musulmanes no se dejen la barba y no vayan con la ropa blanca, con la túnica blanca. Hay que llevarla si sigues la tradición, ¿no? Pero no lo llevan. Pero ellos saben que lo tienen que hacer. Bueno, pues aquel día fui con este amigo que me iba a traducir la charla, nos metemos en la mezquita, yo los conocía a todos, ¿eh? Muy buena gente, el imán también muy buena gente, todos muy buena gente, hermanos míos. Y nos sentamos, empezamos a hablar. Yo le hago una serie de preguntas, una tal vez un poco tonta, que era si el Islam decía algo de cómo se habían construido las pirámides. Claro, el imán se me quedó mirando así y me contestó literalmente: ¿a ti para qué te interesa saber cómo se construyeron las pirámides? Claro, yo me quedé ya un poco flaseado, porque digo, ¿cómo? Si el Corán manda a buscar el conocimiento, ¿cómo es posible que un imán me diga que a ti qué te importa cómo se hicieron las pirámides? Ya sé que es una pregunta tonta preguntársela a un imán de una mezquita, pero que te conteste así es más tonto todavía, ¿no? Y luego la otra pregunta fue que por qué en el Islam se dice que hay que apedrear hasta la muerte al adúltero o a la adúltera y en el Corán no aparece eso. En el Corán la palabra adúltero y adúltera o fornicador o fornicadora, que serían los que están casados o los que están solteros, es igual. En árabe solo hay una palabra para referirse a este acto, que es el zina. Entonces en el Corán manda un castigo del zina, pero que no es la muerte a pedradas. Entonces, cuando yo le pregunto esto, él me dice, el imán me contesta, es una cosa que está dentro del Islam, todo el mundo lo sabe. O sea, fíjate la contestación, no, todo el mundo lo sabe que en el Islam al adúltero se le apedrea hasta la muerte. Entonces, claro, como yo había leído un poquito sobre el tema, había buscado información, porque me llamaba mucho la atención que esta forma tan cruel de matar a una persona no apareciese en el Corán, le dije que por qué todos los versículos en los que aparece lapidar a alguien siempre es en referencia a los incrédulos
que quieren lapidar a un creyente. O sea, la lapidación como tal en el Corán aparece, pero como un acto que los no creyentes quieren cometer contra los creyentes. Entonces le hice este apunte. Y claro, y el imán hizo así y miró a la alfombra y quedó callado, no contestó. Después le continué diciendo que si es por la tradición que se aplica este castigo, que me explicara qué opinión tenía él sobre los hadices donde se fundamenta el lapidar a una persona. Uno es el que dice que un grupo de monos detenían a otro mono por haber cometido fornicación y que lo llevaron a un sitio y lo lapidaron a ese mono. Claro, cuando dije esto, la gente, porque había más gente con nosotros, a algunos se les escapó una risita, ¿no? Porque pensaban que yo estaba de broma. Pero esto es un hadiz, esto no es una broma, esto es un hadiz que está en los libros de la tradición. Después le hice referencia a otro hadiz, al segundo, que dice que en la copia que Aisha tenía del Corán, o sea, llegó esta cabra y se comió el ayat donde ponía, o el versículo donde ponía que había que lapidar al adúltero. Claro, otra vez más risitas entre el grupo que estaba. Y era gente musulmanes, practicantes todos. Claro, que una cabra se come el versículo y que esa es la razón por la que hoy en día no lo tenemos. Pues claro, sí, así es, eso está de la tradición. Y después otro hadith donde teóricamente Omar Khattab dice que si, para no ser acusado de que él hacía una innovación, volvería a poner el versículo de la lapidación. Atribuyen a él. Es que él confirma que hay que matar al adúltero a pedradas, pero que antes estaba en el Corán eso, esa orden, pero que ahora ya no estaba. Pero que es igual, que era igual de válida. Entonces, claro, ante estos tres relatos, el imán no me dijo ni una sola palabra, solo se quedó mirando al suelo. Y cuando le volví a preguntar que por favor que me contestase que cómo es posible esto, que a monos juzgando a otro mono por cometer adulterio y les tiraron piedras, que una cabra se comió el versículo donde ponía que sí, que había que lapidar. Y que Omar Khattab dijo que sí, bueno, ya no está, pero antes sí que estaba. O sea, que a ver si me podía explicar esto. Y este hombre, este imán, no pudo levantar la cabeza la vista de la alfombra. Entonces, bueno, yo al ver que nadie contestaba, que todo el mundo estaba callado, adiviné que a ellos mismos les parecía una barbaridad, porque a la mayoría de musulmanes les parece una barbaridad lo de la lapidación. Pero bueno, es significativo que un imán al que traen de otro país para enseñar una mezquita no te pueda contestar a estas cosas. Entonces, él no me contestó, no me quiso decir, no, esto es así, ni justificar nada. Sí, simplemente se quedó callado. Sin palabras. Sin palabras. Entonces, cuando terminó toda la charla, le dijo algo al traductor y cuando salimos, que nos íbamos ya por la calle, este hermano traductor me dijo, estoy un poco triste. Y yo le pregunté, ¿por qué estás triste? Y me dice, porque el imán me ha dicho que te estás alejando, que te estás extraviando del Islam. La hawla wa la quwwata illa billah. O sea, porque le hago una pregunta y porque le hago una observación sobre tres hadices
que ni ellos mismos se los creen, porque ni ellos mismos se lo creen. Que lo único que obtuve fue silencio y miradas bajas. Por eso me dice, este chico se está desviando del Islam. Pues yo no veo normal. No, claro que no es normal. O sea, cuando tú consultas y frente a este tipo de preguntas no tienen contestación, porque nadie que esté en su sano juicio te va a defender esto. Una persona normal no te puede defender estas cosas. Cuando el Corán dice bien claro cuál es el castigo para el zina. Y con estos hadices justifican el acto de matar a una persona con piedras. Pero el problema aquí es que esto es uno de los temas del Islam tradicional. Es uno de los temas. Hay muchísimos temas más comprometidos. Pero la gente que defiende la tradición habla del Islam, habla, no, esto es así, esto es así, esto... Pero cuando le tocas estos temas, callan. Igual que lo de casarse con una niña, lo de cortar una mano, bueno, una serie de cosas, callan. Intentan siempre ponerlo a un lado o justificar o sacan otros hadices un poco más suaves para... O sea, es un sinsentido. Porque si tú crees en algo, o crees en lo que te va bien creer y en lo que no te va bien, o lo que te deja en evidencia ante todo el mundo, lo que tú dentro sabes que es una barbaridad, eso no lo coges y eso lo rechazas o lo pones atrás y no lo quieres ver. Que eso, ese acto de saber que una cosa está, que es, y ponerlo atrás es lo que significa la palabra incrédulo en árabe, kafir. Tapar una evidencia para no verla. Ahí está. Entonces, es muy curioso este suceso que me ocurrió, porque me dejó ver con claridad el grado, digamos, de sinsentido que hay en esta visión del Islam, ¿no? Que muchos defienden y que en muchos puntos es contraria a lo que dice el Corán. Totalmente en contra de lo que dice el Corán. Pero claro, como hay muchos otros hadices que son muy bonitos, pues la gente pues, coge estos bonitos. Pero claro, si tú crees en unos, tienes que creer en los otros también. Eso es lo que mucha gente no es consciente. No es consciente. Ni se paran siquiera a pensarlo. Si yo creo en esto, de este libro, también tengo que creer en esto, porque aparece en el mismo libro. Los sahih aparecen muchos temas. Entonces tú no puedes decir, no, yo no quiero saber nada de este tema y de este sí, porque esto es o incredulidad o hipocresía. Entonces es algo que se nos escapa a los musulmanes hoy en día. Por eso Allah, como siempre decimos, ha protegido el libro hasta el final de los tiempos. Todos los otros trabajos, todos los otros libros que hay alrededor del Corán no tienen esta protección. Encuentras algo que también el Corán ha dicho que no existe dentro de la palabra de Allah, que es la contradicción. Porque tú no puedes coger un libro de hadices, coger que el profeta era la persona más bondadosa, más maravillosa del mundo, el más compasivo de todos los seres humanos, y que en el mismo libro te diga que el profeta mandó atar a una gente al sol y que con un hierro mandó a sacarle los ojos. Esto está en el mismo libro, en el mismo Sahih, está estas dos versiones
de una sola persona, del profeta Mohammed. Entonces todo esto hay que replanteárselo un poco porque en estos libros se está literalmente insultando al profeta. Es un insulto al profeta. Esa mezcolanza que la gente no quiere ver. Tendría que reflexionarla un poco y pensar realmente cuál es su creencia y pensar realmente qué es lo que están siguiendo. Tenemos un libro que Allah ha guardado, que es el Corán, que cuando tú lo lees ves una lógica en todas sus palabras. Sí, puede ser que algún pasaje no lo entiendas bien, o por desgracia, por las traducciones que tenemos, pues ves alguna cosita rara. Pero cuando tú buscas, por ejemplo, en los diccionarios, en los léxicos, esa palabra, vas a ver que tiene distintos significados, ¿no? Entonces puede ser que una traducción donde tú en el Corán ves algo raro, lo que pasa es que el traductor está haciendo una traducción siempre basándose en lo que dicen estos libros de hadices, no en lo que dice la lengua árabe ni lo que está diciendo Allah en árabe dentro del Corán. Entonces, a veces solo en estos versículos que suenan un poquito extraños, si tú buscas el sentido de la palabra y te das cuenta que muchas veces dice matar es someter, o donde dice pegar es llamar la atención o hacer un ejemplo, pues si tú puedes ir y revisar estas palabras, entonces ya ves que el texto coránico no tiene ninguna cosa rara ni extraña. No hay nada en el Corán que cuando tú lo leas te avergüence ni te haga bajar la cabeza.